Palabras de alegría y esperanza. Es el 11º domingo del tiempo ordinario del año B y las lecturas de Marcos 4, 26, 34. Y el comentario es del Padre Fernando Armelini. Un buen domingo para todos. Detengámonos a pensar un poco en lo que escuchamos de nuestros hermanos de fe cuando hablan del delicado momento que nuestra Iglesia está atravesando. Son discursos de gente desanimada. Dicen que la religión interesa cada vez menos. Muchos hermanos y hermanas abandonan la comunidad, los jóvenes sobre todo. En cuanto pueden decidir por sí mismos, ya no pisan la iglesia. Y también sabemos lo que pasa en muchos países europeos, donde muchas iglesias se transforman en museos, gimnasios, almacenes o simplemente desconsagradas y cerradas. Los conventos se quedan vacíos. Recuerdo que de niño mi abuela comenzaba a hablarme de Jesús de Nazaret desde el despertar, a rezar mis oraciones. Luego si iba con ella al campo a recoger la hierba, todo lo que hacía era contarme las parábolas, los hechos de la historia sagrada. Me citaba las enseñanzas de Jesús y las aplicaba a mi vida de niño porque tenía que crecer según el Evangelio. Si hoy comparto esta experiencia mía que tuve con los abuelos, a los abuelos actuales, los veo sacudir sus cabezas y dicen, a nuestros nietos hoy les interesa otra cosa. Si hablamos de estas cosas no nos escucharían. Es verdad, se interesan por otras cosas, tal vez porque fuimos nosotros los primeros en interesarnos por otras cosas y perder el contacto con el Evangelio. Y así hemos llegado a encontrarnos en una sociedad donde las propuestas de vida, las opciones morales, hacen cada vez menos referencia al Evangelio. Una sociedad en la que, como decía Nietzsche, Dios ha muerto. No en el sentido de que ya no se crea en la existencia de Dios, sino en el sentido de que el problema de Dios-religión realmente ya no suscita ningún interés. Hasta hace unas décadas, si no aceptabas a Dios y los valores morales propuestos por el cristianismo, no entendías nuestra sociedad. Hoy se entiende muy bien cómo se mueve la sociedad, incluso sin referencia a Dios. No se entiende la sociedad si no haces referencia al dinero, a la tecnología, a la inteligencia artificial. ¿Y qué hacer? En los rostros de los sacerdotes, de los catequistas, de los padres cristianos que quisieran inculcar a sus hijos los valores en los que ellos han creído, en esos rostros se lee desánimo. No lo dicen, pero lo piensan. Mejor resignarse. ¿Por qué seguir hablando del Evangelio a los que se interesan en otras cosas? Hice esta introducción porque es precisamente a estas hermanas y a estos hermanos desanimados que están tentados de bajar los brazos que hoy Jesús tiene algo que decirles. Jesús narra dos parábolas. Escuchemos cómo introduce la primera. El reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra. Jesús comenzó su vida pública diciendo que con él llegaba al mundo el reino de Dios. Esta expresión, reino de Dios, reino de los cielos, es tan importante que se repite más de 100 veces en el Nuevo Testamento. Es la síntesis de toda la obra que Jesús vino a realizar en el mundo. Un cambio radical en la historia, el comienzo de un mundo nuevo,
Conocemos bien al mundo viejo. Es el que se rige por la lógica de la competición, donde el objetivo es dominar, imponerse, someter al más débil para hacer su propio interés. Y de esta lógica surgen inevitablemente las guerras, la violencia, las injusticias. Jesús vino a poner fin a este mundo e iniciar una nueva sociedad verdaderamente alternativa, realmente humana. Este reino, dice Jesús en la parábola, comienza como una semilla que un hombre siembra en la tierra. El hombre que siembra es Él, que vino a sembrar en el mundo la nueva lógica del amor incondicional, la de servicio gratuito al hermano necesitado. Detengámonos ahora en la imagen de la semilla porque tiene muchos mensajes para darnos. El primero, el reino de Dios no es un fruto ya maduro que desciende prodigiosamente del cielo, es una semilla. ¿Y qué ocurre con la semilla? Que tarda en desarrollarse, necesita tiempo. Ocurre lo mismo con la semilla del Evangelio que Jesús vino a sembrar en el mundo. Penetra lentamente en las mentes y los corazones, luego germina y produce una mies abundante. El primer mensaje, entonces, de esta imagen es el saber esperar pacientemente a que el Evangelio produzca sus frutos. Me lo repito a menudo a mí mismo, después de la homilía en la que he intentado presentar los nuevos valores en los que centrar la vida, regreso a la sacristía y oigo que la gente sigue hablando de trivialidades, de vacaciones, viajes, cuidado de belleza, el último modelo de coche. ¿He perdido el tiempo predicando el Evangelio? No, el Evangelio no crece allí, el Evangelio espera. La misma recomendación que me hago a mí mismo la repito a los catequistas que con conmovedora dedicación pasan sus tardes de sábado en la parroquia y luego me dicen, los niños de la catequesis en cuanto se van vuelven a jugar al fútbol y se comportan mal, se pelean como antes, solo hablan del último modelo del teléfono móvil y después de la confirmación ya no lo ves más. Un poco de calma. Si has sembrado el Evangelio en sus corazones, debes saber esperar pacientemente. Los frutos llegarán. Y hago la misma recomendación a las madres que han intentado inculcar en el corazón de sus hijos los valores evangélicos y en cierto momento les surge la duda de que han hecho un trabajo inútil porque dicen, mi hijo ya no va a la iglesia, se ha ido a cohabitar, ni siquiera piensa en formar una familia. Ha sembrado el Evangelio. No esperes ver inmediatamente los resultados. Hay diferentes tiempos para que el fruto del Evangelio llegue a cada uno. ¿Qué vio Jesús brotar en el corazón de sus discípulos? Si hubiera esperado ver el resultado inmediatamente, se habría desanimado. ¿Por qué se debe esperar con confianza? ¿Por qué el labrador espera a que la semilla brote? Porque cree que en esa semilla hay una fuerza de vida irresistible. Lo mismo debe suceder con aquel que siembra el Evangelio en los corazones de las personas. Lo repito a menudo a los padres y a los catequistas. Si sembraste el Evangelio con la palabra y con el testimonio de tu vida, ahora confíen en el Evangelio, porque no es la palabra humana,
tiene en sí mismo un poder divino. Quien lo haya escuchado nunca se librará de él. Pueden pasar 10 o 20 años, pero esa semilla acabará por brotar. Tal vez no vivas lo suficiente para ver los frutos de tu trabajo, pero seguro que los frutos llegan, porque en el Evangelio hay una fuerza irresistible. En esta parábola de Jesús resuena el mensaje de alegría, de esperanza, que está presente en el famoso texto del profeta Isaías, que Jesús sin duda conocía de memoria. La lluvia y la nieve caen de los cielos y no se regresan, sino que humedecen la tierra, la fecundan y la hacen germinar, dando semilla al campesino y comida a la gente. Así también pasa con mi mensaje, no volverá a mí vacío, sino que hará lo que yo quiero y cumplirá bien el propósito para el que lo envió. Por tanto, la siembra es un acto de fe en el poder divino presente en la semilla del Evangelio, pero también un acto de confianza en la tierra, en el terreno. La imagen empleada por Jesús fue elegida con cuidado porque sus oyentes estaban muy familiarizados con la tierra de Israel. Y los que han viajado por Israel la conocen muy bien. Es una tierra rocosa, llena de piedras. Los rabinos decían que Dios, cuando creó el mundo, tenía 4 cubos de piedras. 3 de estos cubos los utilizó para hacer la tierra de Israel. En Israel, cada metro de campo debe ser conquistado, sacando las piedras que luego se utilizan para construir las vallas y proteger el campo de los jabalíes, de los animales. Luego hay arbustos, espinas, malas hierbas, y hay un sol abrasador en Israel, y la lluvia es escasa. Echar la semilla en estos suelos es un acto de confianza, no solo en la fuerza de la semilla, sino también en el suelo. Y algunos suelos pueden incluso desanimarnos porque pensamos que el Evangelio nunca penetrará allí. Este es el error. La siembra del Evangelio es un acto de fe en la bondad de la tierra, porque en cada hombre, cada persona, hay sin duda buena tierra receptiva al Evangelio. Porque el hombre está bien hecho y ha sido programado precisamente para recoger esta palabra de vida y no otras palabras. Hay un cuarto mensaje en esta imagen de la semilla. El agricultor sabe que parte de la semilla se pierde, es inevitable, debe ser tomada en cuenta y no por ello el agricultor deja de sembrar. Al contrario, precisamente porque parte de la semilla se pierde, debe sembrar una mayor cantidad. De hecho, en la parábola Jesús no utiliza el verbo sembrar, que sería sperno en griego, sino que dice vale ton sporon, es decir, echa, tira la semilla, no siembra, tira la semilla. Tampoco el Evangelio encuentra siempre un terreno bien dispuesto. Los obstáculos que se interponen en el camino de la recepción del mensaje de Jesús de Nazaret son siempre muchos. Hay obstáculos externos al hombre, pensemos en la mentalidad hedonista que circula por el mundo y es difundida por los medios de comunicación, la empatía que disminuye cada vez más en nuestra sociedad. Y luego están los obstáculos internos para la recepción del mensaje evangélico, la indolencia, el libertinaje, los vicios, la inmoralidad. ¿Cuál es la solución? No el desánimo, sino la constancia en la siembra. Esta es la primera parte de la parábola en la que Jesús nos dijo lo que estamos llamados a hacer, sembrar la semilla.
Habiendo hecho esto, nuestro trabajo está terminado. Ahora le toca a la semilla hacer su parte. Es la semilla que tiene que ocuparse del terreno. No nos corresponde a nosotros explicar a la semilla lo que tiene que hacer. Y de hecho Jesús ahora nos invita a contemplar lo que ocurre bajo la tierra, es decir, en el corazón de las personas donde hemos sembrado el Evangelio. Escuchemos lo que sucede. Pasan las noches y los días, y sin que él sepa cómo, la semilla germina y crece. Y la tierra por sí sola va produciendo el fruto. Primero los tallos, luego las espigas y después los granos en las espigas. Cuando el domingo concluyo la homilía, suelo sentarme un momento y reflexiono sobre si el Evangelio que he proclamado ha llegado a los oídos de las personas allí presentes, y yo he terminado mi trabajo, he sembrado la semilla. Ahora, sin embargo, esta palabra que se queda ahí en los oídos no produce fruto, debe llegar al corazón. Es allí donde se toman las decisiones, la decisión de adherirse a esta palabra, que luego produce fruto cuando es acogida. En este pasaje del oído al corazón, yo ya no estoy implicado. De hecho, Jesús en la parábola dice que el sembrador puede dormir o velar. No tiene nada que hacer. Es la semilla de la palabra la que tiene que tratar ahora con la tierra que se encuentra. Para mí es hora de dormir y ni siquiera puedo saber lo que está pasando en los corazones de las personas que han escuchado el Evangelio. En este punto de la parábola, Jesús parece complacerse en la lenta descripción de lo que está ocurriendo bajo la tierra. Pasarán los días, pasarán las noches, seguirán las estaciones, llegará el invierno con frío y nieve, e incluso se puede pensar que la semilla está muerta. Pero entonces llega la primavera y aparece primero el tallo, luego la espiga y después el grano lleno en la espiga. Puede incluso pasar que el que ha sembrado la palabra de vida no llegue a experimentar la alegría de contemplar los frutos prodigiosos del Evangelio que ha proclamado. Pero Jesús asegura que el prodigio sucederá. Escuchemos ahora la conclusión de la parábola. Y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Jesús dice que la cosecha debe hacerse cuando el fruto esté maduro, no antes. Vivimos en un mundo acelerado en el que se quiere ver inmediatamente el resultado. Los ritmos de producción son estresantes, la competición es apremiante, hay que rendir al máximo. Y esta prisa e impaciencia es comprensible en quienes dirigen una empresa, pero aquí no estamos en el contexto de la producción, sino de la dinámica del amor. Y sabemos que en el amor primero hay un encuentro, luego el cortejo y después se llega a conocer mejor mutuamente, y solo entonces llega el momento de las decisiones ponderadas y libres que hay que tomarse con calma. Lo mismo ocurre cuando escuchas la palabra del Evangelio, que te pide que te adhieras a Cristo. Es Él quien a través de su palabra te hace la propuesta de vida. ¿Quieres unir tu vida a esta palabra? Es una decisión
que debes dejar madurar. La chispa del amor puede incluso golpear como un rayo, pero luego hay que dejarla madurar porque ciertas adhesiones entusiastas a Cristo, como sabemos, se extinguen rápidamente. Ocurre lo que Oseas dice de Israel, cuyo amor por su Dios es como una nube matutina, como el rocío que con los primeros rayos del sol se desvanece. Escuchemos ahora la segunda parábola. ¿Con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo podemos representar? Es como una semilla de mostaza que cuando se siembra es la más pequeña de las semillas. La venida del reino de Dios era la gran expectativa, la gran esperanza de los israelitas de la época de Jesús. ¿Y cómo imaginaban este reino? Tal como los profetas lo habían presentado. Ezequiel había recurrido a la imagen del cedro del Líbano, el árbol majestuoso y fuerte que resiste todas las inclemencias del tiempo, que domina sobre todos los demás árboles. Así en el capítulo 17 de su libro dice: un día el Señor arrancará una pequeña rama de cedro y la plantará en un monte alto, imponente. Se refería a Sión, sobre la que se eleva Jerusalén. Y esta ramita se convertirá en un magnífico cedro bajo el cual las aves vendrán a descansar bajo su sombra, a buscar protección, a poner sus nidos. ¿Qué quiere decir? En su tiempo Israel era un pueblo insignificante en el tablero de las grandes potencias internacionales, no contaba para nada. Pero Ezequiel dice que un día llegará a ser grande e imponente como un cedro, y todos los otros pueblos, representados por estos pájaros que van a buscar protección bajo este cedro, vendrán a buscar la ayuda y la protección de Israel y se convertirá en grande. Este fue el sueño de los 12 apóstoles. Es lo que tenían en mente. Esperaban que Jesús realizara este reino y Jesús cumplió la profecía, pero no como imaginaban los hombres, porque la grandeza, según los hombres, no es la misma que la de Dios. La grandeza, según los hombres, es insustancial, es apariencia, es hinchazón, hidropesía. La grandeza de Dios no es que se presenta con la imagen del cedro, sino con la pequeñez del grano de mostaza. Por tanto, ningún rama de cedro, sino como este granito. En aquel tiempo la mostaza era proverbial por su pequeñez. Si ves al soberano de este mundo que se impone, aplasta o humilla a aquel ante quien todos deben postrarse, en esa grandeza está presente el reino de Satanás. Aunque sea apreciado por los hombres, aprecian esta grandeza. No es el reino de Dios, donde en cambio se ve al humilde que se hace siervo. Cuando ves al que siendo inteligente, preparado, que se inclina ante el necesitado y se pone a su servicio, allí en esta pequeñez está presente el reino de Dios. Escuchemos lo que sucede a esta pequeñez, no apreciada por los hombres, pero que es verdadera grandeza a los ojos de Dios. Escuchemos lo que sucede. La semilla de mostaza es la más pequeña de las semillas, pero una vez sembrada, crece y se convierte en el mayor de los arbustos y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra.
Y con muchas otras parábolas semejantes les estuvo exponiendo su mensaje de acuerdo con lo que ellos podían entender, y no les hablaba sino en parábolas, pero a sus discípulos les explicaba todo en privado. Lo sorprendente del grano de mostaza es la fuerza vital que contiene. En una sola estación de este grano se desarrolla un arbusto que puede crecer hasta 2 metros. Lo ven floreciendo en el fondo. Es de esa flor amarilla de donde sale el fruto que contiene infinidad de pequeñas semillas de las que obtenemos la salsa picante que conocemos. Se trata de una plantita común. Crece entre las hortalizas domésticas. No tiene nada llamativo, no llama la atención de los transeúntes. La gente no se detiene a contemplar una planta de mostaza. Los turistas van a las montañas del Líbano para contemplar los grandes cedros. Jesús está diciendo que la grandeza del reino de Dios no es la de las estrellas de este mundo. La gente admira al que está en lo alto, al que ha amasado inmensas riquezas, al que ostenta el poder, quien consigue que continuamente hablen de sí mismos. La grandeza verdadera es otra, y no reside fuera del hombre, está dentro de su corazón. Es la capacidad de amar, y ésta se desarrolla en el corazón cuando se acepta la semilla del Evangelio. Es ahí donde el reino de Dios comienza a crecer, es ahí donde sucede algo extraordinario e inesperado que deja a todos asombrados. Tenemos un ejemplo de esta prodigiosa grandeza de corazón. En Jericó, Zaqueo era grande según los criterios de este mundo. Debió de ser la persona más envidiada por su riqueza y también la más temida por su profesión y su poder. Pero conoció a Jesús y en su corazón se plantó la semilla de otra grandeza, la del amor a los pobres, a los que destinó la mitad de sus bienes, y luego el amor a la justicia. De hecho, devolvió 4 veces lo que había robado. Preguntémonos cuánto le quedó. ¿Poco o nada? Antes era un gran hombre en Jericó, después no era nadie, uno como tantos que se ganaban la vida de su trabajo, pero en él había comenzado otra grandeza, la verdadera, la de la capacidad de amar. Les deseo a todos un buen domingo y una buena semana.